Le doy la bienvenida a Daniel Reisbeck, analista de políticas públicas para América Latina en el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido a Conclusiones, Daniel. Gracias por estar con nosotros en un reporte publicado por el Cato Institute hace unos días. Tu organización dice lo siguiente: los políticos primero culparon de la crisis de sobredosis de drogas a los médicos y las compañías farmacéuticas. Ahora están culpando del problema a los inmigrantes. Han culpado a todos, dice el estudio, menos a los verdaderos culpables, ellos mismos. Daniel, para empezar te pregunto, ¿a qué crees que se debe el hecho de que no se hagan responsables, de que no haya un cambio en esta crisis del fentanilo? Bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, es una buena pregunta. Y si bien es cierto que el discurso politizado de las últimas semanas está confundiendo o mezclando más bien dos fenómenos que realmente no tienen mucho en común. Uno es la crisis del fentanilo y el ingreso de esta droga ilegalmente a Estados Unidos, y otro es la inmigración ilegal, pero como muestra el estudio y las cifras que usted nos presentó, realmente no tiene que ver una cosa con la otra, porque la gran mayoría, la mayor cantidad de esta droga está entrando por las vías legales, porque es una droga que es ideal para transportar en vehículos, esconder en vehículos y entrarla de esa manera al país. Mientras que los inmigrantes ilegales, los que buscan asilo, realmente es una cantidad ínfima los que se les agarra también con esta droga. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Sí. En cuanto a por qué no se habla de la solución real, acá hay un tema importante, y es que tanto los republicanos como los demócratas, en últimas, están de acuerdo en cuanto a la solución o por lo menos al método prohibicionista de prohibir estas drogas. Y por eso es que tenemos la crisis del fentanilo, porque el fentanilo lo que está haciendo es reemplazando la heroína, porque es mucho más fácil transportar el fentanilo, y el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Entonces es otro ejemplo de cómo esta guerra contra las drogas Ujú. no funciona, porque estas drogas tienen una demanda inelástica, o sea, los consumidores van a seguir pagando precios sin importar mucho la oferta, y simplemente hace que la prohibición motive a los criminales a mantener esos Sí. márgenes inmensos, inclusive trayendo drogas más peligrosas. Daniel, hay una parte del reporte que me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente, y aquí voy a citar, dice: en todo caso, las medidas enérgicas en la frontera han exacerbado la crisis del fentanilo. ¿Podrías explicarnos cómo la mano dura contra los inmigrantes indocumentados agrava esta crisis? Claro, tiene que ver con lo que estaba diciendo hace un momento, porque sobre todo las políticas del COVID y la restricción de entrar a Estados Unidos por medio de vehículos, eso hizo que fuera obviamente más difícil ingresar drogas como el fentanilo, pero también la heroína. Y ya que el fentanilo es más fácil de transportar que la heroína, entonces los criminales tuvieron la motivación adicional de ingresar mucho más fentanilo que heroína. Y por eso ha habido un incremento gigantesco en los últimos 2 años. Y esto es una consecuencia pura de las políticas del COVID y de las restricciones de impedir el flujo normal de tráfico entre México y Estados Unidos. Sí, un dato muy importante que menciona el estudio que yo creo que vale la pena repetir, Daniel, es el hecho de que el 90% del fentanilo de México incautado en Estados Unidos fue descubierto en los puntos de entrada, y esa es la palabra clave, legales, o en los controles del interior de los vehículos. Esto va a lo que ya mencionabas anteriormente, de que no es un indocumentado cruzando en un hueco por la frontera, sino es gente que entra legalmente en automóviles. Mencionabas también anteriormente lo que pasó durante la pandemia del COVID-19, Daniel, pero me gustaría pedirte que ahondaras un poco más para preguntarte si se redujo la entrada ilegal de fentanilo por la frontera, legal o ilegalmente, cuando se cerraron esas fronteras. ¿Qué pasó con el tráfico ilegal de fentanilo, Daniel? Claro, fue lo contrario. Y recordemos también que esto no es un tema partidista, porque
ambos partidos en ese momento, si los republicanos estaban en el poder, por lo menos en la Casa Blanca, y querían cerrar las fronteras, los demócratas generalmente querían medidas aún más draconianas, porque de nuevo, ambos partidos tienen esta visión prohibicionista. Y lo que sucedió es que, porque como había mucho menos tráfico, se sentaban menos vehículos, entonces los criminales terminaron con la motivación de incrementar los cargamentos de fentanilo, así entraran en menos vehículos, pero tenían cargamentos mucho mayores. Entonces, eso hizo que entrara mucho más fentanilo a Estados Unidos durante los últimos 2 años, y también se ha visto la crisis de sobredosis y muertes, de la cual, como mencionabas también, hablan mucho los políticos, sobre todo en época electoral, pero que sin duda es una crisis real en este Sí. momento. Daniel, nos quedan 30 segundos. Ya para cerrar, me gustaría que nos dijeras cuál es la solución a este problema, si existe alguna, si alguien sabe. Pues la solución, digamos, el camino menos peor de todos es reconocer el fracaso de la prohibición, reconocer que hay que tratar el problema de la adicción, recurrir a programas de tratamiento de esta enfermedad de la adicción, pero también reconocer que la prohibición ha fracasado, y sería mucho mejor una legalización. De esa manera se contaría con drogas inclusive mucho más seguras de lo que sucede en este momento, porque cuando las drogas son ilegales, entonces, como mencioné, los criminales Sí. tienen mucha más motivación para que la droga sea mucho más potente y mucho más dañina también. Da- Daniel Reisbeck, que es analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, nos acompañaba en vivo desde Washington. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bien, al volver.